¿Cuánto les causa alegría venir a la casa del Señor? A ver, a mí me encanta poder tener esta oportunidad de reunirnos, pasarla bien en la presencia del Señor y también que Él nos habla, que Él nos instruye. Qué oportunidad podemos tener de sentir su presencia, sentir su voz hablándonos y contar de las maravillas de Dios, de tantas cosas que Él sigue haciendo entre nosotros y sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Vamos a levantar una oración en este momento y entramos al tiempo de la palabra. Quisiera que incline un momento su rostro y vamos a orar juntos. Bendito Dios, gracias por este momento que tú nos das. Cantábamos, Señor, que tu mayor intención y tu mayor plan es rescatarnos, restaurarnos, así como esta parábola, Señor, que viene, nos tomas, dejas las 99 y tomas, Señor, aquella que a lo mejor está confundida, está perdida, o a lo mejor también hay rebeldía en nuestro corazón, pero que tú, Señor, vienes a rescatarnos. Y siempre llegas a buen tiempo, Señor, y nos hablas. De verdad, cuán grande es tu misericordia. Si tú puedes hoy decirle al Señor, Señor, tu misericordia ha sido tan grande conmigo, Señor. Hasta este día tú me has guardado y tú has tomado, Señor, el control de aquello, Señor, que estaba perdiéndose, estaba perdido, estaba roto. Y tú, Señor, me rescataste, Dios. Gracias, gracias, Señor, por tu misericordia y por tu perfecto amor en este día, Señor. Gracias por la iglesia, por el tiempo que venimos, Señor, a este lugar también a escuchar tu voz. Y permítenos, Dios, ser sensibles a tu palabra. Permítenos, Señor, también entender cuán grande, cuán maravilloso es tu amor, Señor. Bendecimos hoy, te glorificamos y te damos las gracias en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recapitulamos un poco libro de los Hechos, escrito por Lucas. Muy bien. Lucas decide poner por orden los acontecimientos que había sucedido en los tiempos de Jesús y también en los tiempos en donde los apóstoles están estableciendo lo que llamamos a iglesia, ¿sí? Y el libro de Hechos empieza en el capítulo 1 con una promesa de parte del Señor antes de subir a los cielos. ¿Cuál es esa promesa? Eso, que vendrá el Espíritu Santo sobre ellos, recibiréis poder y que les seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Lucas, siendo una persona, un historiador y una persona ordenada, justamente pone todos los acontecimientos en ese orden. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Encontramos en el capítulo 2, ya hemos estudiado el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, viene el Espíritu Santo, hablan en diversas lenguas, todos les entienden en su propio idioma. Y luego encontramos que hay un mover especial a partir con el apóstol Pedro, hay una sanidad de un cojo y a partir de esa sanidad la gente queda atónita y ese viene a ser un llamado y ese llamado tenía un mensaje implícito, ¿no? Un mensaje que es el primer discurso que tuvo el apóstol Pedro. Y Pedro se lanza allí con semejante discurso y a partir de allí empieza esta era de la iglesia. A causa del discurso de Pedro, pues empieza la persecución, son llevados ante el concilio, luego son liberados.
en los primeros cristianos, en los primeros creyentes, hasta el momento no habían sido llamados cristianos, había un buen rollo, ¿no? Había servicio, había dones, había una gran prontitud, ¿no? De servir, de a ver para qué soy bueno. Dentro de ellos había un señor llamado José, ¿recuerdan? Que tenía por sobrenombre Bernabé, que vende una heredad y dona esos recursos para el movimiento que el Señor Jesús había dejado entre los apóstoles. Pero hay otra pareja que también quiso hacer lo mismo, pero con una motivación equivocada. ¿Cómo se llama esa pareja? Ananías y Zafira. Y dicen, pues este está vendiendo una heredad, yo también voy a vender una heredad. Y su corazón no fue grato delante del Señor y no había integridad en ellos, y por esta mentira ellos mueren ipso facto, ¿no? Y luego de todos estos actos, ver la integridad y cómo el Señor respaldaba a la primera iglesia, encontramos a Pedro y a Juan, que por predicar el evangelio, pues son encarcelados, y Dios usa a uno de los fariseos. ¿Cómo se llama el nombre de ese fariseo que Dios usó en ese momento? Empieza por G y termina en Amaliel. Gamaliel, muy bien, Hanna, muy bien. Muy bien. Y Gamaliel era uno de los fariseos dentro de los que estaban acusando, pero salió este hombre y dijo, si lo que ellos tienen ha de ser de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, eso se va a desbaratar. Y Dios usa a uno de los que, dentro del grupo de los que acusaban, para dar gracia a Pedro y a Juan. Luego de esto viene en el capítulo 6 cómo eligen a 7 diáconos. ¿Por qué? Porque había una necesidad entre las viudas, había una queja de los griegos contra los hebreos y les estaba diciendo, oiga, ustedes no están atendiendo bien. Y ellos toman decisión de levantar 7 personas de testimonio llenos del Espíritu Santo. Dentro de estos estaba Esteban, dentro de estos estaba Felipe. Y justamente estos dos chicos, miren el orden que Lucas va teniendo en toda esta historia, ¿no? Porque está presentándose todo lo de Jerusalén y muestra los 7 diáconos. Y uno de esos 7 diáconos sigue extendiendo el mensaje por la siguiente ciudad, que es Samaria. ¿Quién fue el que extendió el mensaje a Samaria? ¿Estamos haciendo examen hoy? Felipe, muy bien. Felipe es la persona que se va a este territorio difícil, pero que comparte el mensaje del Señor. Y luego de todo este acontecimiento en Samaria, entramos con un personaje importante en el momento en que Esteban, por su ministerio, fue apedreado. Uno de los 7 diáconos aparece. Es Esteban, lleno del Espíritu Santo, por también promover el mensaje del evangelio, fue apedreado. Y había un personaje que estaba en medio de los que estaban apedreando y que consentía su muerte. ¿Cómo se llama este hombre? Saulo. Saulo estaba allí y dijo, bien merecido, Esteban. ¿Sí? Se lo ganó. Pero justo después de esto conecta la historia con Saulo y es la experiencia impresionante que tiene él con Dios, y esa experiencia le permite a él convertirse, y no solo se convierte, sino que empieza a predicar. Qué guay cuando uno conoce al Señor y tiene esa experiencia tan especial que uno empieza, ¿no? Y no le da vergüenza, y es tan bonito que no hay limitaciones para hablar de Jesús, ese Jesús que cambió mi vida. Muchas veces las estructuras de iglesia hacen que se nos duerma ese espíritu, y no debería ser así. Deberíamos desear compartir el mensaje de Jesús, de lo que el Señor hace, de las cosas tan simples, sencillas que podríamos compartir, pero que son grandiosas, maravillosas. Saulo, se convierte y predica en Jerusalén, y a causa de esto, ¿qué sucede? Hechos capítulo 9, es perseguido. ¿Sí? Lo montan en un canasto al estilo James Bond. Y este hombre se estaba metiendo en problemas.
El ambiente estaba caliente. En Jerusalén era complicado que él siguiera predicando. Es perseguido y lo que hace luego es desplazarse a Cesarea y luego a Tarso. Y encontramos nuevamente a Pedro predicando en dos ciudades importantes, en Lidia y en Jope. Sana a Eneas, resucita a Dorcas. Hay unas obras de milagros, de sanidades allí en ese momento. Ya hemos hablado que las obras de sanidades y milagros permitían hacer una conexión con lo que ellos ya habían visto en el Antiguo Testamento, lo que habían visto de Jesús, ahora que los apóstoles tuvieran una credibilidad del mensaje que estaban dando, y por eso seguían habiendo obras de este tipo, sanidades y milagros, hasta que él está en Jope, y Jope, Pedro recibe una visión de parte del Señor. ¿Qué visión recibe Pedro? A ver. Audiencia que me escucha el día de hoy. Eso, baja un lienzo con animales impuros y le dice el Señor: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? No era la primera vez que le decía no, ¿no? Siempre, este hombre, no, Señor, como contradice, hombre, es una visión. Imagínense la visión tan impresionante. Y tener como la cara, ¿no? La cara de decir, no. Yo no puedo comer esto, son animales impuros. Y lo que le dice el Señor es: lo que yo ya limpié, lo que yo ya santifiqué, tú no lo llames impuro. Esto sucede 3 veces, que coincide con 3 amigos que son enviados por un señor centurión romano llamado Cornelio. Cornelio envía a 3 hombres, que coincide con las 3 veces que vio Pedro esta visión, y resulta que Pedro obedece prontamente y va a la casa de Cornelio, y el mensaje del evangelio es predicado, y Pedro está maravillado de lo que sucede en Cesarea. Pedro da un informe a la iglesia de Jerusalén, que es lo que vamos a compartir hoy, el día de hoy, Hechos capítulo 11. Le pido que por favor esté atento. Hechos capítulo 11, versículo 1. Dice el versículo 2, mejor. Dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Miren que aquí ya habían como 2 denominaciones cristianas, ¿no? Sí, Ministerio Internacional de la Circuncisión, Ministerio Internacional de la No Circuncisión. Ya habían dos bandos, ¿no? Y llegan los de la circuncisión y le dicen a Pedro: Pedro, ¿tú qué comes con nosotros? ¿Tú qué te relacionas tan bien? Y que sabes que, hombre, tenemos que ser circuncidados, ¿no? Todos los que somos hijos de Dios, seguimos a Jesús, ¿sí? Tenemos que mantener la costumbre judía. Y le disputan, hablan contra Pedro y le dicen: ¿por qué? Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Cómo se te ocurre, Pedro, hacer esto? Te creíamos que eras de nuestro partido y no. ¿Qué ha pasado contigo? Recuerden que era un mandamiento de hombres. Esto no estaba en la Biblia. De que no entraras en casa de incircuncisos. No estaba en la Biblia, no estaba en la ley, no estaba en la Torá, no estaba en los profetas. Estaba en otras costumbres rabínicas, fariseicas. Y ellos lo que hacían era empezar a tomar decisiones como para cuidar, ser un poquitico más meticulosos con lo que dice la Biblia. Y no, ni entren a la casa de incircuncisos. Pero no estaba allí. Y cuando Pedro escucha esta pregunta, le dice en el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Y ya hemos hablado de esta visión. Avanzamos hasta el versículo 15, dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando él dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo. Oh, el Señor Jesús nos había dicho esto. Entonces, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don, es decir, el Espíritu Santo, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y entonces, oídas estas cosas, ¿qué dijeron? Nada, se callaron y glorificaron a Dios. Se quedaron sin palabras estos hombres y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Puedes imaginar ese momento? Sí, Pedro llegando y comentando esta historia y ver que también en otro pueblo distinto, en gente, un centurión romano, su familia, también el Espíritu Santo estaba descendiendo. De algo estamos seguros, de que Dios obra, que Dios trabaja, que Dios hace cosas en nosotros. Sabemos el qué casi siempre. Lo que no sabemos es el cómo Dios lo hace. Y en eso casi siempre estamos siendo sorprendidos de cómo el Señor lo hará. Semana pasada cantábamos, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, ¿no? Lo harás otra vez. Sí, Dios lo hará de nuevo, pero no dijo que de la misma forma, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos nosotros. Él lo hará otra vez. Amén. Él lo hará otra vez contigo. De la manera en que te respaldó en un tiempo atrás, te va a respaldar el día de hoy. Te respaldará. Amén. El cómo podrá ser diferente, pero es esta paradoja que encuentro. El Señor lo hará otra vez, pero de la forma en que a Él le place. Y por eso esta palabra es cumplida en el Señor. Hechos 1:8 dice que será extendido el mensaje hasta lo último de la tierra. Y es impresionante de que cada uno tiene su límite, pero el Señor no tiene límites. Pablo, cuando fue a predicar, predicó sobre todos estos territorios. Llegó hasta ¿dónde? Hasta Roma. Luego llegó hasta España. España aparece en el libro de los Hechos. Wow. Llegó hasta aquí. Y dice Pablo, para él lo último de la tierra, ¿qué era para lo último de la tierra de Pablo? ¿Mm? Lo último de la tierra conocido de ese entonces. ¿Han escuchado de la Finisterra? Por allá por Santiago de Compostela, en La Coruña, hay una piedra que dice, hasta aquí es el fin del mundo. O sea, ahí termina la tierra conocida hasta el momento en que aparece el nuevo mundo. Pablo entendía que el último de la tierra era aquí, España y este punto de acá, ¿no? Que era incluso gobernado por el imperio en ese entonces, ¿no? Entonces encontramos que había un límite, pero no se enteraba Pablo lo que ha sucedido al día de hoy. Como el evangelio también no solo se quedó allí, ¿verdad? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cómo se ha estirado? ¿Cómo ha pasado de España a, bueno, cómo ha pasado a América, a Asia? Y veo que el Señor, el Espíritu Santo sigue obrando entre nosotros. Amén. Amén. Después averigua y googlea la Finisterra. Esta es la promesa que el Señor está haciendo y la salvación se estaba dando en este tiempo de una forma que no esperaban ellos. Dios estaba manifestando sin límites ante los gentiles, ante gente que ellos no esperaban que sucediera. Y lo vamos a ver ahorita en el versículo 19. Aquí me quiero centrar en los versículos que siguen. Vamos del 19 al 30 porque sucede algo extraordinario con la iglesia del Señor aquí. Resulta, mejor leámoslo, versículo 19, Hechos 11:19 dice su palabra. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Ya recordáis quién es Esteban, ¿verdad? A causa del apedreamiento de Esteban y eso generó persecución. ¿Qué pasó con todos los esparcidos? ¿Pasaron a dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia era por las costas del pueblo de Israel, ¿sí? Costas del Mediterráneo. Chipre, una isla.
Antioquía, otro extremo más al norte. Pero ¿qué hacían estos esparcidos? Leamos lo que dice la palabra del Señor allí. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto me llama la atención. Los esparcidos, a causa de esa persecución, tenían sus ciertas reservas y decíamos, con los gentiles a lo mejor no nos metamos todavía o no nos metamos. Podría ser temor. Eran selectivas, estaban hablando selectivamente. Probablemente no se enteraban lo que ya había pasado por Cornelio. No había ninguna información, no había internet. No se enteraban lo que pasó en Cornelio, no se enteró lo que pasaba en Felipe con Samaria. Ya habían cosas que estaban pasando, pero aún así ellos estaban con una visión limitada. A causa de esa persecución dijeron, compartamos a los nuestros. Y no se enteraban que había mucho más. Hay una visión ilimitada que el Señor tiene. Y cuando yo leo esto, realmente me confronto a que mi mente tiene que abrirse a las formas en que Dios puede hacer su obra. No limitarnos a lo mejor a lo que yo creo que es de esta única forma que se puede hacer. Ellos estaban siendo selectivos, solo le hablaban a judíos. Pero ¿qué sucede en el versículo 20? Pero unos, dice allí, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Con qué no contaban los esparcidos que estaban hablando? De que dentro de la audiencia, dentro del auditorio que les estaban escuchando, había unos personajes de Chipre, de la misma isla de Cirene. Cirene es otra isla, mucho más allá al Mediterráneo, casi cerca del África. Y esta gente, escuchando el mensaje, no pudieron guardárselo. Y dice que cuando entraron a Antioquía, empezaron a hablar. ¿A quiénes? ¿Me está siguiendo? A los griegos. Oh, novedad. Hasta ahora habíamos hablado de Jerusalén, de Judea, de Samaria, ¿sí? Centurión romano. Y ahora nos encontramos con otros personajes. ¿Quiénes son? Los griegos en Antioquía. Dice que los griegos empezaron a escuchar el mensaje anunciando, dice que anunciaban a los griegos el evangelio del Señor Jesús. Esta palabra Señor, sí, recordemos que el Nuevo Testamento ha sido escrito en el idioma original, en el griego. Esta palabra Kyrios, sí, pocas veces la está usando Lucas para relatar esta historia, sí. Y la palabra Señor la está usando él aquí para decir que aún esta gente gentil ya estaba reconociendo al Señor Jesús como el Curios o Kyrios. Dice, Jesucristo ya estaba siendo presentado como Señor a los griegos. Y es súper interesante esta parte. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano de Dios estaba con ellos. Varones de Chipre y de Cirene dice que anunciaban a los griegos este evangelio en Antioquía. ¿Qué era la ciudad de Antioquía? ¿Conoces algo acerca de esto? Quisiera compartirte un poco acerca de en dónde estaba entrando el evangelio. A lo mejor era un lugar que a grandes rasgos diríamos, pues qué difícil que el evangelio entrara en una ciudad de esta. Antioquía era una de las ciudades más desarrolladas y una de las ciudades donde había mucha vida nocturna, mucha, ¿qué podríamos decir? Vida alegre. Había de todo, ¿sí? En Antioquía. Antioquía competía con Corinto. ¿Sí? Corinto estaba por Grecia y Antioquía, estas dos ciudades, sí, eran locas. ¿Sí? El que alguno dijera, oiga, amigo, ¿qué tal? ¿Vamos a corintiar o qué? O sea, vamos a alocarnos, vamos a llamar a las chicas, vamos a beber, o sea, vamos a darnos al desorden. No sé, ¿alguno está de corinteo por este verano? Arrepiéntase. Pero corintiar y antioquiar era eso, una vida
desenfrenada. Pero normalmente pensamos y nos quedamos ¿cómo puedo decirlo? Quietos ante una necesidad. Y creo que la gente no conocerá el Evangelio del Señor si nos quedamos en ambientes de lo mismo. Los ambientes evangélicos, allí donde nos entendemos unos con otros, que ya nos conocemos y no nos enteramos que hay una necesidad en la calle, hay una necesidad en estos lugares, ambientes sin luz que necesitan que lleguemos con el alcance del Evangelio del Señor. Y estos griegos lo hacen, lo que no pudieron hacer los que estaban con miedo, los que estaban allí esparcidos. Tú no sabes, pero Dios está obrando entre nosotros. Sin darnos cuenta, Él está despertando el corazón de unos y de otros. Lo que yo no puedo hacer, a lo mejor lo puedas hacer tú. Las capacidades que yo no tengo, a lo mejor las tienes tú para llegar a aquellos que a lo mejor no tengo el alcance. Damos gracias a Dios por este lugar que el Señor nos ha permitido. Pero una de las palabras que escuchaba a los hermanos de aquí de la comunidad china era: lo que nosotros no podemos hacer, vosotros podéis hacerlo. No tenemos un alcance para una comunidad hispana, pero vosotros podéis. Y yo también diría lo mismo. Tengo unas raíces, una cultura, tengo una forma de expresarme, pero a lo mejor esta forma de expresarme no llegará a unos lugares donde a lo mejor una persona a la que hoy le pueda compartir de aquí, Dios use y la use para la gloria del Señor. No sé hablar portugués, pero el Señor puede usar a una persona con recursos para poderlo hacer y llegar al lugar donde yo no puedo hablar. Y así hablamos del catalán, así hablamos llega una persona con euskera y llegará donde no pueda llegar yo, donde no podáis llegar vosotros. Yo creo que el Señor no se detiene y su obra no se detiene. Amén. Yo creo que Antioquía no era un lugar para fundar una iglesia. ¿Con quién hablábamos? No sé si con Marco recuerdas, no sé. El lugar propicio para empezar una iglesia, ¿no? Y encontrar tantas dificultades, espacios, ¿no? Para empezar y acondicionarse para empezar una iglesia. No, a veces uno dice, ¿esto será buena tierra o no? Uno dice, esta ciudad, en Pereira nos decían, uy, no, hermano, esa ciudad, el cementerio de los pastores, usted entra y sale trasquilado. ¿Sí? A veces encuentras tú ambientes que dices, no, este no es un ambiente ideal para hacer una iglesia, para empezar una iglesia. Y resulta que no será lo contrario. ¿No será que el evangelio tiene que empezar en un lugar de oscuridad, de tinieblas, para que resplandezca? ¿No será que tenemos que sacar la luz para que resplandezca en medio de los lugares que estamos viendo? Yo creo que es súper importante empezar a ser sensibles, ¿no? Y a tener el discernimiento de en qué lugares el Señor nos permita anunciar su evangelio. Y lo que encontramos en el versículo 21 es que dice que la mano del Señor está con ellos. La bendición de Dios. La bendición de Dios. Dios estaba interesado en esto. ¿Y cómo puedes darte cuenta que Dios va caminando contigo? Alguien no sentido, porque a veces podemos quedarnos solo con la palabra sentir. Tú realmente, ¿hace cuánto experimentas que Dios va como que acompañando un paso que das? Tú sientes respaldo de Dios, ¿sí? Tú das un paso y tú dices, Dios mío, ¿cómo me estás respaldando? Tú estás poniendo este escalón que sigue y me sustentas y me respondes y dices, por ahí es. ¿Le ha pasado? Como el Señor respaldándote, dices, pero es que las cosas se están dando, los momentos se están dando para que puedas percibir la voluntad de Dios. Y creo que el Señor nos va a permitir obrar en ambientes inusuales, ambientes que a lo mejor no nos imaginábamos llegar. ¿Te lo crees o no? Tenemos que insistir en aquello en lo que el Señor nos está mostrando. Dice la palabra, la mano del Señor estaba con ellos. Dios hace crecer su obra, su bendición. La salvación de Dios es prioridad. Y si tú vas caminando en ese plan, el Señor te va a respaldar. Gran número se convirtió. Palabra griega también importante, aritmos, de aritmética. Se suman, ¿no? ¿Cuántos perdieron aritmética aquí en el cole? Madre mía.
Se suman nuevas personas. Queremos ser útiles, ¿verdad? Pero a veces nos preocupamos por el número y pensamos por el número. Pero ¿sabes algo? El Señor está realmente en esto. En que si tú y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, ¿sí? El evangelio será expuesto al mayor número de personas que sea posible, usando tus capacidades y tu espacio. Ese es el sueño, creo que el sueño del Señor, que tú y yo podamos ver en números, en resultados, en tus resultados de vida, tu propia familia, lo que el Señor ha puesto en tu vida. Allí también veremos la mano del Señor. Pero miremos lo que sigue sucediendo en Antioquía. Hermanos, hermanas, chicos y chicas, 22, versículo 22 dice: llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué sucede? Como ven que algo está sucediendo en Antioquía, en medio de los griegos, llega el run, llega la noticia a Jerusalén, donde están los apóstoles, los discípulos allí, como a ver qué está pasando. Y resulta que en los griegos está empezando a suceder algo muy bonito, muy especial. Y entonces envían a Bernabé. ¿Sí? Se me viene la imagen de esta película de Madagascar. ¿Alguna vez han visto los animalitos de Madagascar? Sí. Y los lemures están con miedo del león y del hipopótamo y de la cebra. Y tiran a una de las crías lemures, ¿no? Y la tiran a ver si son amigables o no. ¿Ya? Y ya cuando se enteran, salen todos los lemures, ¿no? Yo creo que era una escena más o menos así. Tenían terror a lo que podría haber ocurrido con los griegos. ¿Serán una amenaza o no? ¿Vienen en son de paz o no? Y resulta que envían a Bernabé. Bernabé, que ya hemos hablado en otros momentos, que es el hijo de consolación. Es lo que significa el sobrenombre Bernabé. ¿Sí? Le llaman a José, le llaman Bernabé, hijo de consolación. Era un hombre compasivo, era un hombre sabio, coherente. Dice que veía siempre lo mejor de los demás. Era una persona que se maravillaba de aquello que seguía la voluntad de Dios. Y cuando ve la gracia de Dios en medio de los griegos, dice que él se regocija. No cierra puertas, no dice, uy, estos griegos. No. A veces encontramos personas que anhelan al Señor. Llegan a un lugar y encontramos que le cerramos la puerta. ¿Sí? Cualquiera puede decir, esos griegos no son como nosotros. No, esto no puede ser de Dios. Y resulta que Bernabé sensible dice, no, aquí está pasando algo del Señor y antes los anima, les afirma, les exhorta en sabiduría para que mantengan juntos. Y ven que una gran multitud, dice el versículo 24, que dice que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada por la predicación de Bernabé. Pero hay algo que sucede con Bernabé ahí cuando está hablando. Hay un fruto, sí, hay una utilidad. Lo importante es que el nombre del Señor sea conocido, pero algo que entiende Bernabé es que necesita ayuda. Bernabé dice, esto me queda grande, esto yo no lo puedo manejar. Y aparte gentiles, griegos, yo no entiendo el lenguaje, no entiendo las formas. Sí, no se puso a decir, yo soy capaz con esto. No, yo necesito ayuda. ¿Y a quién manda a llamar a Bernabé? ¿O a quién manda a buscar? ¿En quién pensó Bernabé para estos griegos? En un personaje competente para hablarles. La palabra buscar, Lucas la vuelve a usar solamente allá en el capítulo 2 de Lucas, cuando se les pierde el niño Jesús. ¿Se acuerdan que en Egipto estaba por allí y dice que se le perdió Jesús a María y a José? Y lo buscaron ¿cuántos días? 3 días. Qué susto, ¿no? Madre mía.
Que un hijo a uno se le pierda 2 días, 3 días, desaparecido, carteles por todo lado, y después de 3 días lo encuentro y no, que estaba en el templo hablando, y ustedes porque no me buscaron, saben que en los negocios de mi padre es necesario estar. Fuerte esto, ¿no? Pero usa la palabra, Lucas usa la palabra buscar como una mirada preocupada, es decir, yo necesito ayuda con estos griegos, necesito ir a buscar. ¿Dónde está Saulo? Preocupado, ¿dónde está Saulo? Y se va a buscarlo. ¿A dónde? ¿Dónde estaba Saulo? A ver, en Tarso, ahí lo encuentran, ¿sí? En Tarso se encontraba Saulo. ¿Por qué se encontraba Saulo en Tarso? Tendremos que recordarlo un momento, por favor. Vamos 2 capítulos atrás. Una escena importante en el versículo 26. Hechos 9, 26 al 30. Nos vamos a enterar por qué Saulo estaba en Tarso. ¿Recuerdan que lo bajaban en una canasta? Y que estaba amenazado. Lo estaban persiguiendo. Dice el versículo 26. Leamos del 26 al 30, por favor. Dice la palabra: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse Saulo con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Yo, ese Pablo, no creo que sea discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, ¿quién lo tomó? ¿De quién estamos hablando ahora? ¿Quién estaba pensando para los griegos, una ayuda para los griegos? Bernabé. Y Bernabé aquí, ¿qué está diciendo? Que cuando Pablo está allí y todos los discípulos le tienen miedo porque dice, es que este era ¿cómo se dice? El verdugo, el que nos mata, ¿no? Y lo que hace Bernabé es darles un parte de confianza. Toma a Saulo, lo trae a los apóstoles y les cuenta, dice, les cuenta cómo Saulo, leamos allí, dice, versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos ¿en dónde? Jerusalén. ¿Quién estaba con ellos? Bernabé. Estaba con ellos allí en Jerusalén, Saulo, y dice, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con quiénes. ¿Con quién disputaba Saulo? ¿Con quién discutía? ¿Con quién disputaba? ¿No ven una relación con lo que estamos hablando? Bernabé viene a hablarle a los discípulos, le dicen, fresco muchachos, Saulo es de nosotros, de los buenos, porque yo lo vi y relató su conversión y estaba predicando. Yo le vi cómo predicaba genuinamente del evangelio y vi cómo disputaba con los griegos, dice aquí. Pero estos procuraban ¿qué? Matarle, dice el versículo 29. Luego en el 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, ¿qué hicieron con Saulo? Lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso, de su ciudad natal, para que estuviera a salvo. ¿Qué encontramos aquí? Bernabé conocía la conversión de Saulo, conocía su ministerio, su mensaje y conocía el enfrentamiento que tenía con los griegos. Y al conocer eso dijo, yo aquí me estoy enfrentando en Antioquía con griegos, llamemos a Saulo, este es el hombre. Este es el hombre que necesitamos. Y en el versículo, si volvemos al capítulo 11, recuerden que Saulo estaba tratando, perseverando, como dice la Biblia, en cambiar su imagen, en trabajar con eso, en demostrar en el Espíritu lo que el Señor ya había hecho en él. Eso era difícil. Era difícil para empezar, pero persistía en ello. Pero Bernabé, ¿qué hace? Va a Tarso y lo trae, va y lo busca hasta que lo encuentre y le dice, vamos. Capítulo 11, verso 26.
25 dice que fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahora se les decían creyentes, se les decían pero en este momento es la primera vez que les llaman a los seguidores de Jesús cristianos. La palabra cristianos, si alguno no lo recuerda, significa Cristos pequeños, Cristos enanos. Y era una expresión despectiva. De decir, en Antioquía empezaron a llamarles, ay, estos Cristos enanos, estos Cristos pequeños. Y se quedó cristianos, Cristos enanos. Y a partir de allí, la iglesia se llama cristianos, somos cristianos. Pero un año, ¿cuánto demoraron allí? Todo un año enseñando a mucha gente. Y los discípulos que se levantaron allí, llamados como cristianos. Bernabé nos enseña algo muy bonito aquí. Hijo de consolación, ¿no? Persistente. Yo no sé cómo es su paciencia, pero cuando tratas con personas tienes que ser persistente. Cuando tratas con tu familia tienes que ser persistente. Bernabé pudo haber olvidado a Saulo en Tarso y decirle, hermano, esto no es lo suyo, ya se convirtió, quédese así. Y quédese en Tarso. Pero Bernabé dijo, no, Saulo tiene potencial, voy a buscarlo otra vez, nuevamente. Este hombre tiene formación, fue instruido a los pies de Gamaliel, tengo que ir por él. Dios lo puede usar grandemente, aunque está atemorizado, está refugiado en su zona de confort, en Tarso, pero no, lo necesito para que me acompañe a Antioquía. Podemos aprender mucho de Bernabé y de ver cómo el Señor nos dice, hombre, ¿qué tanto podemos creer en las personas? Aunque veamos dificultades, aunque veamos situaciones en donde tú dices, ¿para qué insistir a mi papá? ¿Para qué insistir con mi hermano? ¿Para qué insistir con mi mujer o mi marido? ¿Para qué insistir con esos hijos? A ver, chicas, chicos que escuchan aquí, ¿cómo está esto de volver a creer y a decir, Señor, tú puedes hacer algo nuevamente aquí? Tú puedes hacerlo y voy a insistir. Toqué la puerta hace 3 años, a lo mejor no me la abrieron, nadie quería escucharme. Ya han pasado un tiempo, voy a volver a tocar. Y Bernabé fue eso. Yo creo que si tú de momento estás aquí es porque alguien creyó en ti, creyó en Dios, creyó en ti y usó personas. Y gente ora por ti. Yo quiero hacerte esta pregunta en esta noche para ir concluyendo. ¿A quién te pone Dios en tu corazón que tienes que volver a buscar? Y que te pone el nombre y tú dices, no. Eso es obra del diablo, eso es una palabra que tengo que desechar y sacar de mi mente porque eso no. Y a lo mejor es Dios diciéndote, vuelve a intentarlo. Y dice que pasan un año enseñándoles. Yo desafío a la iglesia para que seamos al estilo de esta iglesia de Antioquía. A lo mejor la iglesia Su Gracia puede ser un intento de esa iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía en Barcelona. La iglesia de Barcelona, una iglesia a gentiles, a todo tipo de personas que aunque no es respetada en el ambiente de la sociedad y les llaman locos, les llaman de una de otra forma, entienden de que tienen una visión de Dios ilimitada, que el Señor no pone dificultades para que Él obre en tu vida, rompe esquemas. Una comunidad, tú y yo, que podamos creer en personas e insistir en ellas. Que cada vez más podamos decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? Y tengamos esa libertad de expresarlo con sinceridad. Una comunidad al estilo de Antioquía que forma personas en la palabra del Señor. Que forma personas, familias
que crecen en la palabra, que quieren crecer, que no buscan espectáculos y cada vez más dopamina. No, yo quiero crecer espiritualmente. Sí, a lo mejor quieres hacer ese intento. Yo soy la iglesia de Antioquía. Tú mismo puedes decir, puedo ser esa iglesia de Antioquía que se esfuerza, que entiende que el Señor está empezando ya una obra en ti que la va a terminar. Concluyo con el versículo 27, lo leo de corrido, estos 4 versículos del 27 al 30. Dicen, aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quiénes descendieron a Antioquía? Unos profetas. Movimiento profético seguía moviéndose en esos días. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, hombre, ¿y usted quién es? Dice, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio, emperador. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué sucedió? Dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Présteme su atención en este último minuto aquí, porque aquí hay algo especial. Entra otro personaje llamado Agabo. ¿Sí? Tú dices, ¿ahora qué va a suceder? ¿Cambió el tema? No, resulta que este señor profetizó una gran hambruna y de efecto se cumplió. ¿Y qué hacen los discípulos? Esta nueva iglesia de Antioquía. ¿Qué hace la iglesia de Antioquía? Aquí vemos a esa iglesia, no solamente han creído en sí mismos, se le ha insistido en ellos, no solamente se han formado espiritualmente, sino que era una iglesia que entendió el valor de la ayuda, el tener un ministerio práctico, el poner por obras todo lo que habían creído. Y dice que, escucha el versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. ¿Qué hicieron allí? Lucas es muy enfático, dice, primero determinaron, ¿ves? Sería bueno enviarles una ayuda ¿a quiénes? A los de Judea. Esto ya nos da una pista del estado económico o de la capacidad económica de esos territorios. La iglesia de Antioquía para estos lados y para Grecia y para estos otros espacios tenían más modos económicos. Judea era más pobre. Y en ese momento ellos determinan enviar una ayuda a los de Judea y luego Lucas dice, lo cual en efecto hicieron. Esto me llama la atención, que aquello que se propone lo cumple. Y dice, esto que hicieron, en efecto, no solo lo determinaron, sino que lo pusieron en obra y enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Quiénes fueron y quiénes regresaron a Jerusalén? Bernabé y Saulo. Los que habían levantado esta iglesia por medio de sus líderes le enviaron este donativo a aquellos que necesitaban en Judea. Y pues consideramos, como lo que hemos hablado hoy, el Señor sabe que hará una obra en ti. El cómo lo estamos entendiendo cada día. No sabemos de qué forma el Señor cada día está haciendo las cosas, pero tú y yo somos sensibles a Dios y no pongamos límites. Creamos en las personas que están a nuestro lado, en nuestra propia familia, de lo que Dios o está haciendo o está pronto para hacer en ellos. Y lo siguiente que leemos aquí es nuestros brazos abiertos para ayudar y para demostrar el amor de Dios y el bendecir a otros. ¿Qué tal toda esta historia, hermano? Dios obra, Dios lo hará. Dios usa de donde tiene que usar, pero que tú y yo no seamos impedimento para obrar. ¿Qué tal que Bernabé se ponga de remingado y dice, no, ese Saulo no. Ese Saulo tiene capacidades, pero no, la última vez estaba en problemado. No, hubo un Bernabé que creyó en ese Saulo. Y gracias a eso, el Señor siguió obrando en ese lugar. ¿Qué tal si oramos al Señor pidiendo que en este momento dejemos que Él obre y no seamos impedimento para que Dios trabaje en nuestra vida?
Cool.